Con 67 votos, aprueban nueva reforma de pensiones. En este momento vamos a hacer justicia a los trabajadores salvadoreños y a sus familias. Queda aprobada la Ley Integral del Sistema de Pensiones. Pero no pudo faltar la bronca y el desvergue en este día histórico. Todos los diputados de la esquina fueron abucheados en vivo y en directo. Tengan para que se entretengan. La diputada Sueci Callejas y el diputado Rodrigo Ayala pusieron en su lugar a la hipócrita de la Anabel Belloso y a la Claudita Ortiz del Perpetuo Socorro, quien insinuó que el gobierno se reunió con las AFPs para redactar esta reforma. ¡Sinvergüenza! Y por cierto, la Claudita fue la más abucheada por el público presente. Al trato que se le dio a los sindicatos, a quienes escucharon durante meses en puertas cerradas, los escucharon durante meses, pero al pueblo salvadoreño que vino a esta Asamblea Legislativa a dar sus aportes, se les escuchó durante algunas horas. Algunos sindicatos estudiaron maneras. Pero el que les dijo hasta de lo que se iban a morir a los gorgojos de la esquina fue el presidente Neto Castro. Los dejó tirados en la lona de ladrones, no los bajó. Aplausos, por favor. Además, la reina de los nuegadazos, la diputada Marlene Funes, dijo que lo único bueno de esta reforma es que subieron la pensión. Lo único bueno. Yo me quedo con lo bueno. Lo único bueno que yo le veo a esta ley es que hay un aumento de la pensión. ¡Sinvergüenza! Además, Marlene confesó su más grande sueño. Quiere pasarse a nuevas ideas. ¿No que no tronabas, pistolita? Hoy sí, definitivamente, quizás me voy a hacer de nuevas ideas yo. Con que no la quieren ni sus propias compañeras, la Dina y la Anabel, ya la van a querer en la bancada Cian. Creencias de gente muy inteligente. Y a pesar de ser abucheada en la plenaria, en redes sociales y hasta en Los Ángeles, Claudita Rubio, no Rubio por Roberto Rubio, sino por la Paulina Rubio, porque habla así como española, sigue creyendo que es la mujer más querida por el pueblo. Hágame usted el favor. Y creo que hemos demostrado que siendo una diputada, pero con un trabajo tenaz, con un trabajo valiente, con un trabajo profesional, con argumentos ético, decente, transparente, con argumentos técnicos, usando también el respeto, se puede hacer una diferencia importante. Y yo creo que la gente está viendo, y mucha gente lo dice, necesitamos más diputados que hagan un rol parecido al que hace su servidora. Creencias de gente pendeja. Soy José Valladares, el segundo presentador más guapo y carismático de este país después de mi abuelito Don Prudencio. Y este es un programa sobre la reforma más esperada que la llegada de Messi y la escaloneta a Buenos Aires. ¡Felicidades, campeones! Escenario Político 2.0. ¡Comenzamos! Con 67 votos, los diputados de la bancada Cian y sus aliados aprobaron la nueva reforma integral de pensiones. Tras un proceso de consulta con diferentes sindicatos y organizaciones de trabajadores, en la comisión ad hoc presidida por la diputada Sueci Callejas, fue llevado al pleno para votación el dictamen favorable de esta nueva reforma de pensiones, enviada por el presidente Bukele para saldar esta deuda histórica con los trabajadores cuyas pensiones habían sido manoseadas, mancilladas, robadas, manipuladas por los gobiernos anteriores para enriquecer a una pequeña élite y someter a pensiones de hambre a la gran mayoría de cotizantes. En este momento vamos a hacer justicia a los trabajadores salvadoreños y a sus familias. Queda aprobada la Ley Integral del Sistema de Pensiones.
Pues con esta reforma que por fin ha sido aprobada, se busca otorgarle una pensión digna y justa a toda la clase trabajadora. El principal beneficio de esta nueva reforma de pensiones es el aumento del 30% a todas las pensiones por vejez, por lo que la pensión mínima por vejez será de $400, como lo pudimos observar en la tabla de pensiones publicada por el presidente Bukele en sus redes sociales. Además, se establece un techo de $3,000. Ninguna pensión podrá ser mayor de $3,000, excepto las del IPSFA, es decir, de la Fuerza Armada. La pensión de invalidez y sobrevivencia será de $304.17. Además, disminuye la comisión que ganaban las AFPs, que pasa a ser del 1.9% al 1%. Y ahora las AFPs serán reguladas por el Instituto Salvadoreño de Pensiones. No cambia la edad de jubilación, sigue siendo de 55 años para mujeres y de 60 años para los hombres. El aporte del empleador sube en un 1%, el del empleado se mantiene. Además, se eliminan las famosas pensiones VIP, es decir, a las 684 personas que tenían pensiones de más de $6,000 y que representaban un gasto de más de $6 millones al año. Ve qué bonito. Ve qué bonito. Mientras la gran mayoría recibía pensiones de hambre, gracias a los decretos aprobados por Marena y por el Frente Moribundo Martí. Aunque muchos, incluyéndome, no estamos de acuerdo en que esos 684 ladrones, después de vivir bien alivianados, sigan recibiendo ese dineral, cuando lo que se debió hacer es quitarles la pensión y meter presos a esos ladrones corruptos, como el cura Colindres y la viejita de Santa Ana, entre otros. Aún estamos esperando que se revele la lista VIP y Romeo Auerbach de Ghana ya prometió que la va a revelar. ¡Sí! Otro punto que ha generado discusión, debate y descontento de la población es que ya no se podrá retirar el anticipo del 25% del saldo, porque ese dulce envenenado, como lo llamó la diputada Sueci Callejas, desfinanció el fondo de pensiones y hace al sistema insostenible, según la bancada ciana y según el ministro de Hacienda. Este tema sigue generando polémica, unos a favor y otros en contra. Esta es a grandes rasgos la nueva reforma de pensiones, que en mi opinión el hecho de incrementar el 30% de las pensiones por vejez es una gran bendición. Claro, en este tema que es muy polémico no se le puede dar gusto a todos. Algunos pedían eliminar las AFPs, nacionalizar el sistema, meter presos a los VIPs, que se siguiera permitiendo sacar el 25% o por lo menos un 15%, pero en términos generales es una reforma mucho más justa de la que teníamos. Con solo de pasar de 200 a 400 de pensión mínima es una gran cosa. Déjenme sus comentarios a ver qué opina de esta nueva reforma, con qué está de acuerdo y con qué no, cumplió o no sus expectativas. Y recuerde que para saber más sobre esta reforma hay que leer, hay que informarse artículo por artículo y no dejarse dar paja por los medios de oposición y por sus tanques de pensamiento, que lo único que quieren es ellos regresar al poder. Y por eso se ponen en contra de todos los cínicos, porque el pueblo nunca les importó, hasta ahora les importa, va a creer. Y hablando de los gorgojos de la oposición, como siempre llegaron a la plenaria a soltar veneno, los tóxicos. La Claudita Ortiz, que viene de una organización arenera como lo es Funde. La Anabel Belloso criticando y queriendo corregir toda la reforma, dice que no es justa. Hágame usted el favor, la Anabel Belloso, cuyo partido tuvo 10 años para hacer una reforma justa e integral como lo que está exigiendo, ahora resulta que ella tiene la solución para los trabajadores. ¡Que coman mierda! Y por supuesto no podía faltar la participación de su favorita, la licenciada Marlene Funes. ¿Qué podemos decir de la licenciada? Pues todos estos tóxicos de la oposición de la esquina fueron abucheados por la gente presente en la plenaria. Fueron abucheados por el pueblo, comenzando con Claudita Ortiz, que al igual que en Los Ángeles recibió muchos abucheos y tomatazos. Y todos los chiflidos de la clase trabajadora a la que dice representar. No se te quiere, hija. Al trato que se le dio a los sindicatos, a quienes escucharon durante meses en puertas cerradas, los escucharon durante meses. Pero al pueblo salvadoreño que vino a esta Asamblea Legislativa a dar sus aportes, se les escuchó durante algunas horas. Algunos sindicatos estudiaron maneras. Pobre cosita fea. Otra que recibió el repudio en vivo y en directo fue
la hipócrita de la Anabel Belloso, que como le repito, llegó a criticar la reforma, siendo ella del FMLN, del partido que se vendió a la ANEP y que tuvieron todos los votos y el poder para hacer las cosas y no lo hicieron. Lo único que hicieron fue traicionar al pueblo, pues el público asistente le hizo lo mismo que a la Claudita, le tocaron la trompeta del chacal y fuera, y fuera. Esta ley no tiene nada, tampoco de justa, y me refiero a la población que está en sus casas y que le hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes están actualmente? Y por supuesto no podían faltar los abucheos a la licenciada Marlene Funes. ¿Cómo lo disfruté? Presidente, un saludo muy especial a la población salvadoreña, a los trabajadores que hoy nos visitan y también a los diputados que todavía continúan en el desarrollo de esta sesión plenaria. Sin duda este tema apasiona, saca refranes como el que se acuñó en la campaña pasada de devuelvan lo robado, y eso nos puede llevar ahora devuelvan lo chiviado, y así otra serie de cuestiones que se han dado acá. Y el último abucheado de la noche fue el diputado de Marena, Rodrigo Ávila, el de los estipendios, el fracasado candidato a presidente, el fracasado director de la policía y fracasado como diputado y fracasado en todo. El pelón de Rodrigo Ávila también recibió tomatazos de parte del público presente. Ay, pobre cosita fea. Qué triste, sí, así. Bueno. Pobre cosita fea. Pues si no le bastaron a los gorgojos las ahuevadas del público presente por andar de bocones, viene el vuelto de la bancada Cian. El diputado Rodrigo Ayala le contestó a Claudita Ortiz, que como siempre solamente llega a quejarse y a leer los discursos que le elaboran los tanques de pensamiento Paolo Lurs, Chema Tojeira, los de Chistosal, Roberto Rubio. Solo a eso llega, a leer el discurso con cara de enojada, a votar en contra de todo y a soltar veneno. Pero ahí tuvo toda la semana para llegar a la comisión a proponer, por lo menos hacer acto de presencia y ni sus luces. Entonces Rodrigo la agarró como hijo de crianza. Usted no llega ni a trabajar y ahora viene a criticar y a quejarse. Mejor vaya a ver si ya puso la tunca, le dijo. Dicen esto los mismos que despilfarran el dinero de la gente en cosas sin sentido, como montar toda una infraestructura para el Bitcoin o comprar publicidad para este gobierno. La comisión ha estado abierta por semanas. Cualquier diputado pudo llegar, cualquier diputada pudo llegar, cualquier diputado o diputada pudo proponer algo, pudo decir, hey, yo aquí tengo la solución. Si no lo hizo, no veo yo el punto de quejarse a estas alturas. Es más, todavía hay tiempo. Si hay una propuesta que va a venir a solucionar el sistema financiero de El Salvador con respecto a las pensiones, hoy es cuando. Pero ¿dónde están las propuestas? Al menos yo no las veo hasta ahorita. Yo escucho quejas, pero no propuestas. Y de quejas no vamos a solucionar nada. Las vamos a solucionar de propuestas, que es lo que nosotros hemos hecho y para lo que nosotros seguimos trabajando. Creo que eso es algo muy importante. Si uno quiere cambiar la realidad de El Salvador, tiene que trabajar por hacerlo. Es decir, quejarse está bien para darse cuenta de los problemas que existen, pero y ahora pasando de la queja, ¿qué hay? Si hay una propuesta, si hay una solución, bien. Y si no la hay, entonces, ¿qué queríamos originalmente? ¿Qué queríamos causar? ¿Queríamos cambiar el país? ¿Queríamos simplemente tratar de causar un malestar? ¿Sembrar discordia? ¿Sembrar confusión? ¿Sembrar miedo? ¿Qué queríamos? Yo creo que es muy importante que tomemos en serio el trabajo que tenemos como diputados, que tomemos en serio la realidad del país en la que vivimos y acorde a eso legislar y acorde a eso decirle a la población qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. También Rodrigo le contestó a la chambrosa de Claudita, que insinuó, porque les encanta insinuar,
les encanta tirar chambre, les encanta especular que la bancada CIAN se había reunido con las AFPs para elaborar esta nueva reforma. Hágame usted el favor, la Claudita que viene de Funde hablando de hacer chanchullos con empresarios, es que son sinvergüenzas. Escucho las opiniones, creo que todos las hemos escuchado en las redes sociales, en este pleno. A la diputada que me antecedió, con todo respeto, ella pregunta ¿con quiénes se reunieron para hacer estas propuestas? Yo le sugiero que gire 180 grados y eleve la vista a 45, y estas propuestas se hicieron con el pueblo salvadoreño que está ahí atrás, con la clase trabajadora. Se hicieron diferentes reuniones que más de un año llevan reuniéndose para culminar en un proyecto que vino a la Asamblea Legislativa. Ellos son un pequeño grupo que representa a muchos más salvadoreños de este país que está buscando la justicia. Y por supuesto no podía faltar la crítica de la Anabel, que dijo que esta ley no servía para nada, que ellos habían hecho mejor trabajo, que por qué no la arreglaban. Ella quería corregir todo lo que ellos jodieron. Hágame usted el favor. Y hasta dijo que el 30% del incremento a la pensión no era justo. Hablan acá del aumento generalizado. Miren, ese 30% generalizado es injusto. Sinvergüenza. Óigala, pues la diputada Susi Callejas, la presidenta de la comisión ad hoc, les dio hasta para llevar a la Anabel y a los areneros, que tienen la osadía de llegar a criticar la reforma, cuando ellos son los responsables, los culpables de que este sistema de pensiones esté casi quebrado. Ellos sometieron a la gente a pensiones de hambre, ellos utilizaban siempre los sindicatos para sus fines políticos, y ahora resulta que si quieren trabajar para el pueblo, los cínicos. En 2017, cuando estaban trabajando la última reforma, que fue el duro golpe para las pensiones, en donde disminuyeron el porcentaje al 29%, que es lo que todos reciben, esas pensiones de hambre que muchos tienen en este momento, son gracias a esa reforma de 2017 que tanto defienden. Yo lamento de verdad que los utilicen, pero por favor, abran los ojos. Estos 26 años en lo que nos han mentido una y otra vez, nunca se habían aumentado las pensiones, nunca. Y ahora de manera generalizada, porque esto le va a llegar a todos. El presidente de la República acaba de publicar una lista en su Twitter y en su Facebook, que es una tabla. Si usted, una vez entrada en vigencia esta ley, si su pensión es de 304.17, su pensión va a aumentar realmente un 32% según toda la fórmula del artículo 98 y va a llegar a 400. Si su pensión es de 400, va a llegar a 520. Si su pensión es de 500, va a llegar a 650. Y así hasta llegar al tope máximo, que es ese techo. Muchos de los trabajadores que ganan más del salario mínimo, sobre todo en el sector público, tienen esa duda. Y es normal. Nunca en 26 años, ninguno de los diputados que han hablado y defendido sus fracciones, ninguno de ellos había aprobado y puesto la cara de verdad por ustedes trabajadores. Así que ahora no permitan que los utilicen de la manera tan burda en que lo han hecho. Porque ellos, en lugar de aumentar pensiones, la disminuyeron una y otra vez. Aplauso, por favor. Vaya babosada, eso es bello. Otro que le dijo sus verdades a los areneros y a los frentudos fue el diputado Cejas Bonitas, Numan Salgado. Veamos, se los hizo paste. Exactamente, así como lo dijo usted. Los intereses de Arena y FMLN nunca fueron los intereses de la clase trabajadora. Y acaban de oír cantidad de discursos falsos. Aquí van a escuchar ustedes como que es la Rosa de Guadalupe, con tanto argumento que casi van a querer sacar lágrimas de cocodrilos, diciendo que ellos sí han trabajado por la clase trabajadora, que ahora que ellos ya no tienen los votos, que están reducidos en una esquina y no influyen para nada en las decisiones de esta Asamblea Legislativa, que hoy sí tienen la solución a esto. Esta fue mi propuesta en 2019 y hasta la fecha no hay una respuesta favorable de la vieja Asamblea Legislativa.
porque se fueron y perdieron el poder gracias al voto del pueblo salvadoreño, que ahora sí le vamos a dar resultado y sí vamos a legislar en beneficio de la clase trabajadora. Y para cerrar con broche de oro, no podía faltar la participación del presidente de la Asamblea, Neto Castro, que se volvió a encachimbar. Les dijo sinvergüenza, les dio con todo a los areneros y a los frentudos, a los tanques de pensamiento que elaboraron esa reforma de pensiones que hundió a los trabajadores y ahora están criticando en los medios, los cínicos. Claro, están criticando porque perdieron su pensioncita de 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 pesos. Métanlos presos, señor fiscal, por favor, a esa gente antes de que se vaya, para que dejen de ladrar. Pues Neto Castro les dijo sinvergüenza, les dijo cínicos, hasta ladrones finos les dijo. Muy bonito los trató. ¿Será que ellos lo que quieren es que escuchemos como lo hacían ellos? Aquí tengo un listado bien interesante, en donde la señora Lorena Peña, cuando la Lorena Peña en el 2017 era presidenta de esta asamblea, la luchadora de los pobres, la luchadora de los más necesitados. Esa que decía mi colega Suez y Callejas que se iba a reunir a la ANEP a recibir órdenes, a donde le daban un whisky, a donde le daban un vinito, de esos que ni sabían qué es lo que estaban tomando, pero se los tomaban. Veían cómo hacían los otros, cómo meneaban el vaso los otros y ellos lo meneaban de la misma manera, pero que en realidad nunca se enteraron de qué es lo que les estaban dando. Porque Arena no está aquí, en esta asamblea legislativa. Arena está afuera de aquí. Los que mandan, pues. Es más, algunos y el jefe de jefes hasta afuera del país está. Y eso lo saben. El que tiene la última palabra no está aquí. De verdad, es el rescate a las pensiones. ¿Y por qué yo digo rescate a las pensiones? Porque, hombre, ya todos y el pueblo salvadoreño lo conoce, que el sistema que aquí crearon fue un sistema bien diseñado por todos esos tanques de pensamiento. Ellos se hacen llamar tanques de pensamiento. Para mí son unos vulgares ladrones, cínicos, que lo único que ellos hicieron es hacer un sistema complicado para que la gente no lo entendiera, para que la mayoría no lo entendiera, que al final lo que ellos estaban formalizando era el robo más grande que le han hecho en su cara al pueblo salvadoreño, y lo hicieron de una manera legal. Son ladrones finos los que estaban en este país, ladrones educados, ladrones bien estudiados. Y puede cambiar siempre lo segundo, pero lo primero no cambia. ladrones. Pues ahí tenemos, señores, la nueva reforma de pensiones, que sí, beneficia a la mayoría, como debe ser, no a 600 pelones. Con el 30% a todas las pensiones por vejez, reduce las pensiones VIP, aunque como les digo, debieron quitárselas y meterlos presos a esos 684. Además, ya no hay anticipo del 25%, pero los que lo sacaron ya no tendrán que devolverlo, entre muchos otros puntos que si usted quiere conocer esta reforma, vaya a leerse artículo por artículo y lea la completa, no medio la lea como la Marlene. Ni se deje desinformar por el Diablo de Hoy, por las portadas falsas de la Chucha Gráfica, por las portadas del Faro, Factum, que esos son prostitutos de la información, desinformadores. Lea usted, saque sus propias conclusiones y no crea en los gorgojos, ni en los tweets de la Claudia Ortiz, ni esos opilotes, porque ellos les pagan para desinformar a la gente. Ojo, mucho ojo, lea usted, saque su propia conclusión, use la tutumus a su propio criterio y recuerden que el pueblo manda, que la mayoría manda. Así que leo todos sus comentarios sobre esta nueva reforma de pensiones, sobre los aciertos, sobre los desaciertos, sobre los tinos, desatinos, golazos y nuegadazos que usted ha encontrado. ¿Qué opina de esta reforma? ¿Qué le cambiaría? ¿Qué no? ¿Le parece? ¿No le parece? Manifiéstese como pueblo. Vamos con los golazos y nuegadazos de Don Prudente.
Bienvenidos a la sección más aclamada por la mapachada, más aclamada que Messi, más aclamada que Mbappé, más aclamada que el Kun Agüero, más aclamada que Emi Martínez, más aclamada que Ronald Umaya en el súper, más aclamada que Chiquillo Periquí en un potrero, los golazos y nuegadazos de Don Prudencio. Argentina campeón, ya voy a hablar como argentino, pibe. Y hablando de argentinos, el primer golazo va para la boluda de la Claudia Ortiz, que le siguen preguntando que si va a ser la presidenta y ella todavía bien feliz. No le cae el 20. No sabe que el presentador solo le pregunta para joderla. Lo has dicho tú en otro lado, no me lo has dicho acá y te tengo que hacerte esta pregunta. ¿Te vas a lanzar como candidata presidencial? Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Sí, en otro lado, no aquí, por eso decía. Lo he venido, pero bueno, agradezco la pregunta. Yo creo, Ernesto, que como ya lo mencioné, hay mucho que hacer en la Asamblea Legislativa. Creo que debemos seguir dando un buen ejemplo de cómo debe ser un diputado o una diputada, y queremos invitar a más personas, a más salvadoreños, a más líderes que quieran dar ese servicio a la población, que quieran representar a los salvadoreños con dignidad también, a que sumemos esfuerzos para que el próximo periodo legislativo no haya una voz de la oposición, como dicen, que la voz de la oposición también esté en muchos, pero también que sea una voz de oposición inteligente, coherente, legítima y solvente moralmente para hacer ese rol que se necesita. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Otro golazo va para Romeo Auerbach de Ghana, que me hubiera gustado que tuviera más participación en la comisión de pensiones, pero se ganó un golazo porque en la plenaria le pidió al fiscal que investigue a los pensionados VIP. ¡Cabal! Dice que él va a revelar la lista. Dale, Romeo, yo sé que sos el único que tiene huevos. Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Qué bien la ley vigente que hoy vamos a derogar. Se habla de las famosas pensiones VIP. Ya no van a existir. Yo pediría que, si se puede más adelante, y al fiscal general de la República o a las entidades pertinentes les pidiera que se investigue cuando se dio estas pensiones VIP, este decreto para hacer las pensiones VIP, porque en el listado, aparte de que hay varios exfuncionarios o altos dirigentes de partidos políticos, eran los grandes antes, los gemelos perversos, hay diputados, exdiputados. Hay que ver si no había un conflicto de intereses ahí cuando estos exdiputados se autoaprobaron una pensión VIP. Pronto va a salir ese listado, algunos nombres ya los tengo yo, cuando tenga más pues no tengo problema en decirlo. Porque la verdad que por lo menos que aunque sea les dé vergüenza lo que hicieron, aunque ojalá que se les pudiera ver caso por caso para ver si no hicieron algún ilícito. No basta con decir que ya no va a haber pensiones VIP, hay que ver si no hubo algún conflicto de interés. Y comenzando con los regalazos de hoy, la Anabel Belloso llegó a decir al programa de Moisés Urbina que es mentira que los gobiernos de Arena y el FMLN se robaron el pisto de las pensiones. ¡Óiganla! ¡Devuelvan lo robado! Y es alarmante cuando uno les escucha decir en el discurso que ese dinero se lo robaron los gobiernos anteriores. Miren, eso es mentira. Hay un compromiso con los trabajadores y las trabajadoras que todo gobierno de turno asume, porque al final es el Estado el responsable de pagar esa deuda. Que no nos están diciendo bajo qué condiciones nos van a pagar la deuda que ya existe al fondo de pensiones, que son, bueno, ahí hay que precisar bien el dato, pero según las cifras oficiales, 8,000 millones. Ronda los 8,000 millones. Que es una responsabilidad del Estado, por lo tanto al gobierno de turno le toca asumirla. ¡Sin vergüenza! Otro megadazo va para la Claudita, que dice que ella es una voz de la oposición, que es la líder y que todo el pueblo quiere una diputada ética, profesional y tenaz como ella. Hágame usted el favor. Que tú llevas la voz cantante fundamental, digámosle, ¿verdad? La voz principal de la oposición en la Asamblea Legislativa. Bueno, Ernesto, yo creo que la gente se ha dado cuenta que necesitamos otra correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Una correlación de fuerzas que no implique que prácticamente Asamblea Legislativa y órgano ejecutivo son lo mismo. Y la gente eso lo ve. Me acuerdo cuando estábamos en campaña, previo a la campaña, tú incluso me decías, y otros también, que qué podía hacer una diputada, qué podía hacer el partido Vamos si lograba 1 o 2 escaños, ¿verdad?
Y creo que hemos demostrado que siendo una diputada, pero con un trabajo tenaz, con un trabajo valiente, con un trabajo profesional, con argumentos, ético, decente, transparente, con argumentos técnicos, usando también el respeto, se puede hacer una diferencia importante. Y yo creo que la gente está viendo, y mucha gente lo dice, necesitamos más diputados que hagan un rol parecido al que hace su servidora. Uy, sí, claro. Pobre engañada, con todos los abucheos que le han dado, todavía no le cae el 20 que nadie te quiere, mamá. Y otra que nadie la quiere, ni su tía, ni su nana, ni los zompopos, ni los chuchos, ni los gatos, ni los caballos, ni las caballas, ni nadie. Es a la Marlene que dice que quiere ser de nuevas ideas. Ay, Dios, si ni la Anabel y la Dina la quieren, ni hace feo, ya van a quererlo los de nuevas ideas. Dios guarde. Hoy sí, definitivamente, quizás me voy a hacer de nuevas ideas yo. Y el último nuegadazo va para el pastor Mario Vega, que dice que los cercos militares no sirven para nada. ¡Óigalo! De los cercos militares, que al menos pues se ha hecho uno ya, allá en Soyapango. Eso ha sido sobre la base de la opinión pública, porque hablando de temas de seguridad, no es efectivo. Todo es un montaje, como dije anteriormente, ¿verdad? Es una puesta en escena, porque recordemos de que antes de que el cerco fuera establecido, el presidente lo anunció y otra vez salieron los videos bonitos, la iluminación impresionante, los soldados pues bien firmes, mostrando pues armas de guerra, tanquetas, las cuales pues jamás se van a utilizar en la lucha contra la criminalidad común o organizada, ¿verdad? Como la de las pandillas. Pero para elementos simbólicos, publicitarios, sí funciona, ¿vale? Pero entonces, si yo estoy por ejecutar un cerco para extraer criminales, como el presidente lo ha dicho, entonces lo primero que yo haría es hacerlo en secreto para poder dar el golpe, ¿verdad? Pero si con semanas de anticipación yo estoy anunciando lo que voy a hacer, digamos, si tenemos un pandillero X, ¿verdad?, en determinada comunidad, y el presidente está anunciando lo que va a hacer, ¿qué haría ese pandillero? Irse. Exactamente, ¿verdad? Sería tonto si se quedara en el lugar, ¿verdad? Es como que si les estuviera avisando, pero yo creo que no les está avisando, porque yo pienso de que la mayor parte de las estructuras de pandillas están en prisión en este momento. Entonces, si están en prisión, ¿cuál es el objeto del cerco militar? ¡Sinvergüenza! Y para terminar, este mismo viejo, el pastor Vega, dice que la democracia no es el poder de la mayoría, que la mayoría no manda, como dije la viejita. Para él manda Arena. Anda para allá, bobo. Pero ahí donde vuelvo también a lo que dije en la introducción, que la esencia de la democracia no es la imposición de la voz de la mayoría, sino que el respeto a las minorías, sobre todo cuando esas minorías, insisto, son posiciones y argumentos muy fundamentados los que se están dando. Hasta acá con los golazos y megadazos de Don Prudencio. Nos vemos en la próxima, boludos. Hasta aquí con esta edición de Escenario Político 2.0. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales como Soy José YouTuber. Recuerda que puedes aportar a la producción de este programa a través de las diferentes plataformas. Gracias a los que comentan, comparten, dejan su respectivo like. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de EP 2.0 que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el Mundo Mundial en vísperas de Navidad. Besototones.